Hola amigos y amigas, el día de hoy hablaremos de una de las configuraciones de amplificación más importantes de los transistores JT, cuya amplificación frecuente la podemos encontrar tanto en los amplificadores de pequeña señal como de gran señal, incluso en circuitos digitales. Se trata del amplificador seguidor emisor, también conocido como amplificador de colector común, y ahora vamos a ver por qué se bautiza así. En el video anterior veíamos cómo, luego de haber hecho un diseño de un amplificador multietapa razonablemente adecuado, la señal amplificada a la salida se alternaba considerablemente al conectar un altavoz que, dicho sea de paso, sabemos que tenía una impedancia baja, y es de esperarse que un altavoz tenga una baja, y es de esperarse que un altavoz tenga una baja impedancia, puesto que se quiere que fluya por él una corriente y una tensión amplificada mayúscula, a fin de que se le saque provecho a la potencia que maneja dicho altavoz y suene bonito, fuerte y nítido, ¿verdad? En otras palabras, nos interesa que un altavoz sea capaz de ser adaptado a un amplificador con una máxima transferencia de potencia. ¿A qué les suena eso cuando ustedes tienen un altavoz en sus manos? Deben de suponer menos revisar dos cosas. La primera que deben revisar es la impedancia de ohms, y tiene seguido la etapa de potencia de en voltios, como en algunos países le llaman, que es capaz de reproducir estas características comúnmente vienen especificadas por el fabricante. Para nuestro caso, necesitamos una etapa final de amplificación que de pronto lo vamos a bautizar como seguidor emisor, y que al momento de conectar una impedancia baja, como es el caso de un altavoz, la señal amplificada no se atenúe. Y además un altavoz habitualmente maneja una alta potencia, entonces requerimos un ingrediente adicional a esta última etapa, que es que amplifique, pero ahora la corriente. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las fórmulas de la potencia es voltaje por corriente, pero si el voltaje ya lo tenemos amplificado, ahora nos interesa amplificar la corriente. Muy bien. A simple vista se observa que ahora la última etapa de corriente amplificada excitará esta nueva etapa, por lo que puede modelar la señal excitadora como una fuente de alterna y de su respectiva resistencia interna, que dicho sea el paso de la impedancia de salida de la última etapa de amplificación. En el caso del video anterior era un emisor con resistencia de emisor sin desacoplar, y su impedancia de salida de ser igual a la resistencia de colector. Y la nueva etapa, que aún no sabemos cómo es, pero sí lo que debe de hacer, la puedo modelar como una caja negra, bueno, como una caja blanca en este caso, y el altavoz con baja impedancia y alta potencia, que representará ahora la carga para esta última etapa, la conectamos a la salida de esta, pero que espero que muchos de ustedes ya estén viendo los requerimientos de esta etapa para que haga lo que esperamos que haga. En principio debe tener una impedancia de entrada alta, tan alta que cuando menos sea 10 veces mayor a la impedancia de salida o resistencia de colector de mi última etapa de amplificación, a fin de que la señal amplificada se atenúe lo menos posible. En otras palabras, lo que se carga en la resistencia interna de una fuente excitadora, alias impedancia de salida de la última etapa, sea mínimo, y aprovechar el resto de la señal de entrada de la etapa, y al final de la etapa requerimos que la señal amplificada se mantenga sin atenuantes, y que además la corriente de salida sea mayúscula, tal que exista una máxima transferencia de potencia de nuestro curso básico de electrónica o de circuitos eléctricos.
Nos enseñaron que el teorema de máxima transferencia de potencia, que nos dice que una resistencia de carga recibirá la máxima potencia de un circuito cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin vista hacia atrás del circuito. En otras palabras, si determinamos esta impedancia vista hacia atrás del circuito de la tapa, tendremos entonces esta resistencia de Thevenin, y entonces para cualquier fuente de tensión la potencia máxima de transferencia desde la fuente a una carga cuando la resistencia de la carga es igual a esa resistencia interna de la fuente, y con ello aseguramos que esta señal amplificadora la tendremos a la salida y con una corriente amplificada adecuada para la baja impedancia del altavoz. En este caso, noten ustedes que en esta nueva configuración únicamente estamos acoplando las impedancias. En realidad no necesitamos amplificar la señal de tensión, por lo que otra característica que debe tener esta tapa es que su ganancia interna sea igual a 1. Esta configuración se llama amplificador en colector común, mejor conocidos como seguidor emisor. La fuente VCC se comporta como un corto en alterna. Es por eso que se dice que está en colector común. ¿Por qué común? Porque sabemos que está conectado al punto común del circuito, que es la tierra cuando hacemos el análisis en directa. Los capacitores se comportan como un circuito abierto, y en vez de tener 6 pasos, ahora solo tenemos 4, que son los siguientes. ¿Y por qué? Porque la resistencia de colector ya no existe. Vean ustedes que la tensión es alterna, proviene de la etapa anterior, se monta en la tensión de polarización en la base. Si la señal de origen tiene un componente directo, el capacitor de acoplo se encarga de quitarlas. De forma similar, la tensión total entre el emisor y tierra están dadas por la señal de entrada y la tensión de polarización de la resistencia de emisor. Y finalmente la tensión alterna de este emisor se acopla a la carga en paralelo con RE, y noten que esta tensión de salida está en fase, es decir, no se invierte con la tensión de entrada y es aproximadamente igual a ella, es decir, a la señal. No sufre cambios por ese seguidor emisor. Las fuentes que utilizamos para determinar la ganancia que esperamos que se nos aproxime a 1, la segunda es la impedancia de entrada de la base y de la tapa, y la tercera es la impedancia de salida que esperamos que, al hacer equivalente Thevenin, la resistencia de Thevenin sea pequeña. Bueno, observen que en alterna los capacitores de acoplo son cortos y la resistencia de emisor quedan paralelo con la carga. Entonces concluimos que la resistencia de emisor es alterna. Es el paralelo de estas. Y por ley de Ohm podemos deducir que la tensión de salida, que es la corriente en alterna que circula por la resistencia de emisor, por esta resistencia ahora modelamos el transistor en el modelo T, y nos queda que de la siguiente manera. Por ley de Ohm, en este circuito podemos calcular la tensión de entrada de la base. Dividiendo la primera ecuación entre la segunda, obtenemos esta tercera, que sería para la ganancia de tensión del seguidor emisor. Noten ustedes que la ganancia siempre será menor a 1. Ahora determinemos las impedancias de entrada como la de salida, y al respecto les voy a decir algo interesante. Miren, a diferencia de los circuitos de emisor,
cuando los estudiamos anteriormente en otros videos, el circuito seguidor emisor no es unilateral. ¿Qué quiere decir? Que la impedancia de entrada depende de lo que hay en la salida, es decir, depende de la carga y la impedancia de salida, depende de la resistencia interna de la fuente excitadora. Pareciera esto muy mágico, pero tengan muy presente este hecho en la configuración. Es muy importante, recuerden, del modelo PI, el transistor que decíamos tenía sentido cuando se estudió los transistores de alterna y el colector. La impedancia de la base está dada por la ganancia de corriente en alterna. Para la resistencia interna del emisor en alterno y la corriente de colector en la ganancia en alterno. Para la corriente de la base, el circuito modelado en alterna nos queda de la siguiente manera. Observen la resistencia de emisor en alterna, compuesta por el paralelo de la resistencia de emisor con la carga. Esta resistencia está conectada junto a la corriente de la fuente como a la impedancia de entrada de la base del transistor, de tal forma que el circuito se puede reducir con las resistencias equivalente de la siguiente manera, que con esta configuración la impedancia de la base queda en serie de la siguiente manera, y era de esperarse porque en lo que se refiere a la impedancia de entrada de la base, el funcionamiento es exactamente el mismo que el de un amplificador, lo que significa que la impedancia de entrada de la etapa es aproximadamente igual a beta en alterna por RE. Y observen ustedes que también la impedancia de entrada de la etapa es igual que la de un amplificador con resistencia de emisor sin desacoplo, por lo que también esta impedancia es idéntica a la de el amplificador. Si te perdiste la explicación de este video, aquí tienes el link que te lleva a él. Por lo tanto, una de las ventajas más importantes del seguidor emisor es el aumento de la impedancia de entrada, tal como lo esperábamos. La esperábamos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un ejemplo típico que nos asegura despreciar estas resistencias, y en tal caso tanto la impedancia de entrada de la de base como la del seguidor emisor son la misma y puede aproximar a la beta en alterna por la carga. Y ahora observen de quién depende la impedancia de entrada, lo que les decía, ¿verdad? Nada más ni nada menos que de la carga. Ahora de 37. Determinamos la impedancia de salida, y para determinarla mejor modelamos el transistor por el modelo T equivalente, y entonces esta configuración de colector común se verá de esta forma. Entonces, al hacer el equivalente Thevenin de este circuito, llegamos a tener una resistencia de impedancia a las impedancias de salida de la etapa que esperamos sean pequeñas, a fin de poder acoplar también una caída pequeña y conseguir con ello la próxima transferencia de potencia. Podemos aplicar el teorema de Thevenin en los terminales de carga. Mirando hacia atrás del amplificador, veremos una impedancia de salida misma que determinamos ahora, y donde se ve con claridad que la corriente que suministra el colector, que es muy aproximada a la del emisor, circula por esa impedancia, y en el circuito equivalente de Thevenin esta impedancia de salida forma un divisor de tensión con la carga. Lo primero que nos dice Thevenin es que quitemos la carga y observemos desde allí al circuito. Tendremos que determinar dos cosas: el voltaje de Thevenin y la impedancia de salida. Voy a darles un método muy útil para determinar las impedancias de entrada y de salida de cualquier amplificador con transistores. El secreto es que cuando las impedancias se ven del
lado de 16 hacia adelante, entonces todas las resistencias por donde circulan IC o IE son multiplicadas por la beta de AC, y la resistencia en alterna de emisor se modela como beta R', y cuando las impedancias se ven al lado de IC o IE hacia atrás, entonces las resistencias por donde proviene IB se dividen entre ganancia y corriente alterna, y la resistencia en alterna de emisor se modela como R minúscula prima E. Veamos ahora el circuito después de hacer la fuente de corriente abierta y sigamos el método para determinar la impedancia de salida de la resistencia del diodo emisor en alterna. Ya se encuentra modelada, como nos dicen. Sabemos que IB proviene de estas resistencias, y para tener un mejor entendimiento redibujaremos el circuito. Queda de la siguiente manera. Vean que el paralelo de estas resistencias de donde proviene la corriente de base nos queda dividido entre la ganancia de corriente en alterna, que a su vez queda en serie con la resistencia del emisor en alterna, y la fórmula que nos queda de la siguiente manera, que es con la que debo calcular que es con la que calculamos cuando estamos diseñando circuitos. En otras palabras, esta es la impedancia de salida que debemos acoplar con la carga. Resumiendo, estas son las fórmulas de impedancia de esta entrada de salida y ganancia en la tensión exactas y precisas de un seguidor emisor, que son habitualmente utilizadas en las etapas de salida de los amplificadores multietapa. Bueno, la tarea para el que vea este video tutorial es poner en práctica lo aprendido con unos ejercicios, colocándole valores a las resistencias y a las betas para sacar nuestras propias conclusiones. Espero te haya ayudado este video tutorial para tu etapa de aprendizaje y hayas aclarado tus dudas. Bueno, hasta la próxima.